Dios les bendiga. Saludamos a todos los que están conectados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el nombre de nuestra iglesia cristiana del Calvario, situada en el 409 al oeste de la calle 47 aquí en Manhattan y pastoreada por el reverendo doctor Héctor M. Vega. Nos sentimos felices de que una vez más podemos conectarnos para estudiar la palabra del Señor. Estamos en el estudio titulado Llamados a Crecer y hoy vamos a tener el estudio número 5. ¿Cómo se crece espiritualmente? Hemos estado diciendo que hay 3 pasos, pero hemos estado estudiando el paso número 1 y es conociendo a Dios personalmente y teológicamente. Dice Juan 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Como ya vimos que se dio a conocer en la naturaleza, en la situación de Job. Luego habló por los profetas y Dios se nos hace plenamente presente y activo en la humanidad de Jesús. Hebreo 1 y 2, Dios habiendo hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vamos en un corto repaso. Al pleno conocimiento de Dios se llega creyendo y amando a Jesús. Y estuvimos mirando que en primer lugar Jesús revela al Padre, o sea, lo da a conocer. ¿Cómo? Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 6:46, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre, ese es Jesús. Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En la lección pasada explicamos todo eso, solamente ahora estamos en un corto repaso. También la segunda parte, que no solamente Jesús revela al Padre, sino que dice que Jesús es el único camino para poder conocer y llegar al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Parte C. También Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es imagen de Dios invisible. Colosenses 1:15. El Padre en sí es invisible, pero en Jesús mostró. El Padre mostró en Jesús la única forma en que se puede llegar a Él, solamente a través de Jesucristo. Entonces Jesús es Dios de una manera humana. Dios con nosotros. Okay. Y es hombre de una manera divina. Jesús no fue un hombre caído, de la naturaleza caída. Aunque él fue hombre, pero él nunca pecó. O sea, él vino a mostrarnos cómo es un hombre o
un humano sin pecado. Entonces él vino a levantarnos a nosotros a la imagen de Dios, recrear la imagen de Dios en el hombre caído. Por eso, como decía en la lección pasada, no es bueno decir yo nací así, así me quedo. No, nosotros como creyentes cuando venimos a Cristo tenemos una meta. Dios nos ha dado una meta. Tenemos un propósito que es dado por Dios. Y ese propósito es de crecer. No es de quedarnos como estamos, ni tampoco aclimatarnos a lo que está a nuestro alrededor, a lo que es del mundo. Sí se puede llegar a la imagen de Cristo. No de la noche a la mañana, pero sí, un poquito hoy y otro poquito mañana y otro poquito, poco a poco, el Espíritu Santo trabaja en nosotros y nosotros podemos llegar a ser a la imagen de Cristo, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. La imagen de Dios en el ser humano fue deteriorada por el pecado original. Pero miren, en el comportamiento de Jesús como hombre, él no se comportó como Dios, aunque era Dios y hombre, pero él fue 100% hombre. Y como hombre podemos ver el ser humano a la imagen de Dios. En Cristo nosotros podemos ver el ser humano a la imagen de Dios. Estar aquí en este mundo y guardarnos de pecar. No hay por qué pecar. Pero a veces no. Nuestra mentalidad y el enemigo y el mundo nos quiere hacer ver que no se puede. Sí, si se quiere, se puede. El propósito de Dios para cada creyente es conformarlo a la imagen de Cristo. Ese es el propósito de Dios, conformarnos a la imagen de Cristo. Miren lo que dice Romanos 8, 28 y 29, que lo hemos repetido y lo vamos a seguir repitiendo. Y sabemos, si es Pablo hablando, por eso Pablo decía, no vivo ya yo, sino que Cristo vive en mí. Ok, él pudo experimentar eso que dice ahí en Romanos, él lo experimentó. Si sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. No es que Dios me escogió a mí o lo escogió a usted. Y entonces, como ya Dios nos escogió, entonces de antemano, ya para que no peque. No, ok. Esto es para él, porque dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo. Este propósito es para todo el mundo, pero no todos lo aceptan, no todos lo reciben, no todos están de acuerdo. Los que sí lo recibimos, los que sí aceptamos a Jesús, entonces se cumple el propósito de Dios en nosotros. El que rechaza a Jesús, pues no se puede cumplir el propósito de Dios en ellos. Pablo dice, sabemos, estamos seguros. Eso no es solamente Pablo. Yo estoy segura. Usted debe de estar seguro. Que no importa que pueda venir a nuestras vidas. No importa. Vamos a buscarle qué me va a enseñar Dios. ¿Qué tengo que aprender de esto? No le miremos la parte negativa. Vamos a buscarle la parte positiva. Dios hace que a los que le aman, todas las cosas les sean beneficiosas. Por una razón determinada, seguimos recalcando en esto. Ok. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, es muy importante esa palabra, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta. Esa es la meta de todo creyente. Debe ser la meta de todo creyente. El que no tenga esa meta no va a llegar a la imagen de Cristo. Pero los que tenemos esa meta, sí podemos llegar. Y Colosenses 1:28 dice, enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Como ya miramos en todas las lecciones que hemos visto, tenido 1, 2, 3 lecciones atrás, Jesús creció perfectamente en 4 aspectos. Nuestro crecimiento tiene que ser igual. Y agradó al Padre con todo su ser. Esa es nuestra meta, crecer y agradar al Padre. Jesús creció en sabiduría, o sea, se educó. Jesús creció en estatura. Hay algunas, muy especialmente de la Navidad, ponen unas películas, la Iglesia Católica creo que es, donde presentan a Jesús de niño haciendo milagros. Un niñito prodigio, un niñito milagroso. Tocando un pollito y tocando lo otro. Y no, Jesús no creció así. Jesús creció un niño normal, como todos los demás niños. De niño Jesús no tenía conciencia del plan, de lo que era que Dios para que Dios lo trae. Su mamá sí, porque dice la Biblia que María guardaba todas esas cosas que ella recibía de Dios en su corazón. Él creció en salud, alimentación, nutrición, en una forma normal. También Cristo creció en gracia con los hombres, se relacionaba con las personas, ¿ok? Y en gracia para con Dios en su desarrollo espiritual. Hasta los 12 años nosotros no vemos a Jesús, lo vemos en el templo que está tratando con los doctores de la ley, ¿ok? Y ahí es donde declara, en los negocios de mi padre me conviene estar. Pero aún todavía no estaba ampliamente, todo el desarrollo no fue hasta los 33 años, después que murió Juan el Bautista, que entonces él, o sea, en el bautismo de Juan, fue bautizado, lleno del Espíritu Santo, y luego no empezó su ministerio hasta que Juan el Bautista murió. Mientras crecemos físicamente, se espera que también crezcamos mental, social y también espiritualmente. El crecimiento espiritual, ahora vamos a entrar en la lección de hoy, exige un grado de madurez. Madurez es dejar, ya esto lo mencionamos en la introducción a este estudio. Madurez es dejar de desear que nuestra vida sea diferente. Ahí es donde nos estancamos. Que nosotros queremos ser de una manera y que nos pase de esta manera y que todo salga de esta manera. Ok. Pero muchas veces no es como nosotros queremos. Tenemos que dejar ese pensamiento, o que esa forma de esa mentalidad, y entonces comenzar a ver que todo lo que nos sucede contribuye para nuestro crecimiento. Empezar a ver en todo, y como repito, como dije la semana pasada, no es fatalismo. No es que, bueno, esto tenía que pasar así y así. No, no es fatalismo. Es buscando el propósito de Dios. Volvemos a Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En la epístola a los Hebreos vemos un ejemplo de lo que es la inmadurez, todo lo contrario. Todo lo contrario. Falta de crecimiento. ¿Okay?
Y este texto en la introducción también lo tuvimos. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenían tiempo de convertidos. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Hebreos 5, 12 y 13. Estos creyentes judíos estaban enfrentándose, esa palabra me faltó, lo hice mal. Estaban enfrentándose a una gran, otra vez. Estos creyentes judíos estaban enfrentando una gran persecución debido a su fe. Algunos habían considerado abandonar la fe y corrían peligro de caer de nuevo en los rituales de la ley. El propósito de la carta a los hebreos era evitar que los cristianos hebreos regresaran al judaísmo. Para lograrlo, el autor demuestra la superioridad de Cristo. Hebreos, el mensaje, la supremacía de Jesús. La epístola comienza introduciendo la grandeza del Hijo. Eso ya es lo que hemos estado estudiando hasta ahorita. Capítulo 1 del 1 al 3. Lo constituyó heredero de todo. Al TB. Jesús sustenta todas las cosas con la palabra del poder. Jesús mejor que los ángeles, mejor a Moisés, o sea, no solamente lo presenta esos 3 primeros versículos donde habla de que Dios lo constituyó heredero de Dios, sino que entonces empieza a hacer una comparación entre Jesús y los ángeles. ¿Por qué? Porque estos hebreos creían mucho en el ministerio de los ángeles. Y nosotros en el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver también que los ángeles, Dios usó los ángeles y los arcángeles para ministrar, traer mensajes a Daniel, a María, a José, y muchas veces se manifestaron. Pero ellos le daban una especialidad muy grande a los ángeles. Entonces, y creían mucho, demasiado en ellos. Entonces, el escritor de Hebreos presenta, si ustedes leen, sería bonito que ustedes pudieran leer la carta a los hebreos. Es muy hermosa y muy doctrinal. Y no solamente eso, sino que ellos creían en Moisés. Bueno, que a Moisés no se lo podían tocar. Pero, perdón. Pero el autor, que precisamente no se sabe quién haya sido el autor. Unos dicen que fue Pablo, otros, pero no. Hasta ahora nadie ha podido probar quién puede haber sido el autor. Una cosa se puede decir que fue una carta inspirada por el Espíritu. Entonces el autor hace una comparación entre Jesús y Moisés. Y la conclusión, Jesucristo es mejor que los ángeles. Jesucristo es mejor que Moisés. Lean esos textos para que ustedes puedan mirar el argumento del autor para probar que Jesucristo es mejor. También él aprueba que Jesucristo es mejor sacerdote
Ok. Su sacerdocio es conforme al sacerdocio de Melquisedec. Y entonces el autor prueba que es mejor sacerdote que los sacerdotes que ministraban en el Antiguo Testamento. Y no solamente en el Antiguo Testamento, sino aún en el tiempo de Jesús. También prueba que Jesucristo es mediador de un mejor pacto, mejor que el pacto antiguo. Todo eso lo hace en el libro de Hebreos el autor para ayudar a estos inmaduros cristianos que se querían salir de la fe original para volverse otra vez a los rudimentos antiguos. El autor estimula a todo creyente a continuar creciendo en su madurez en Cristo. Y les dice, consideren detenidamente a este Jesús. En Hebreo 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. También les dice, mantengan su mirada solo en Jesús. Es la única forma de uno crecer. Ok, mirar a Jesús y no mirar a nada más ni a nadie más. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Una pregunta, todavía no hemos terminado, pero esta parte quiero aprovechar si hay pregunta o si hay comentario para seguir entonces con lo próximo. Ok, si no hay preguntas, entonces continuamos con la otra parte. La carta a los Hebreos. El autor de esta carta es anónimo, y la gente se ha preguntado por mucho tiempo si Pablo la escribió o si quizá fue alguno de sus colaboradores, como Bernabé o Apolos. Pero la realidad es que no lo sabemos. En el capítulo 2 descubrimos que el autor tuvo una relación de primera mano con los discípulos que caminaron con Jesús. Así que sabemos que esta carta está anclada en la enseñanza de los apóstoles. Tampoco sabemos cuál era la audiencia de esta carta, ni siquiera dónde vivían. El autor los conoce muy bien y asume que tiene profundo conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, especialmente de la narrativa de los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, acerca de cómo la familia de Abraham se convirtió en la nación de Israel, de cómo Moisés los siguió en su salida de la esclavitud en Egipto hasta el monte Sinaí, donde recibieron la Torá e hicieron un pacto con Dios, donde construyeron el tabernáculo que los sacerdotes utilizaban para ofrecer sacrificios, y también acerca de cómo vagaron por el desierto en su camino hacia la tierra prometida. El autor simplemente espera que los lectores conozcan todos los detalles de estas historias. Así que lo más probable es que la audiencia esté compuesta de judíos cristianos, y de ahí viene el nombre de la carta. El capítulo 10 nos da pistas que indican que esta comunidad de iglesia estaba enfrentando persecución y hasta prisiones por su asociación con Jesús. Algunos en la comunidad estaban alejándose de Jesús y abandonando la fe por completo, y eso explica el propósito y la estructura de esta carta.
Primero tenemos una breve introducción, seguida de 4 secciones donde el autor compara y contrasta a Jesús con personas y eventos claves de la historia de Israel. Primero, se compara a Jesús con los ángeles en la Torá. En segundo lugar, con Moisés y con la tierra prometida. En tercer lugar, con los sacerdotes y con Melquisedec. Y finalmente, con los sacrificios en el pacto. El autor tiene 2 objetivos principales en todos estos contrastes. El primero es elevar a Jesús como superior a cualquier otra persona o cosa, mostrando que Jesús es digno de toda su confianza y devoción. Pero su segundo objetivo es retar a los lectores a permanecer fieles a Jesús a pesar de la persecución. Así que cada sección incluye una fuerte advertencia de no abandonar a Jesús. Ahora, profundicemos y veamos cómo se desarrolla todo esto. La elevación de Jesús comienza en la oración inicial de la introducción. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. De manera que el autor está diciendo que Jesús es superior a todas las otras maneras previas en las que Dios se reveló a Israel. Luego, hace la sorprendente declaración que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen exacta de la naturaleza de Dios. Estas metáforas hacen la identificación más cercana posible entre Jesús y Dios. Así que Jesús es a Dios lo que los rayos de luz son al sol, o Jesús es lo que la impresión en la cera es al sello de un anillo. Para este autor no hay Dios aparte de Jesús. Jesús es Dios hecho hombre como el Hijo, y esta elevada manera de ver a Jesús es la que se desarrolla a través del resto de la carta. En la primera sección, el autor compara a Jesús con los ángeles, lo que podría parecer un poco extraño. ¿Por qué ángeles? En la tradición judía se enseñaba, basado en Deuteronomio 33:2, que la Torá y las palabras de Dios fueron entregadas a Moisés en el monte Sinaí a través de ángeles. Así que al decir que Jesús es superior a los ángeles, el autor está declarando que Jesús y su mensaje de buenas nuevas son superiores a todos los mensajeros anteriores de la palabra de Dios. De manera que la primera advertencia fluye de este mismo punto. Si Israel fue llamado a prestar atención a la Torá, la cual fue entregada por ángeles, ¿cuánto más deberíamos prestar atención al mensaje que fue anunciado por el Hijo de Dios? Y no solo eso, debido a la condición de superioridad de Jesús con respecto a los ángeles, cuán asombroso es que Él entregara ese estado tan alto para convertirse en hombre, morir y sufrir. En Jesús vemos la gloria de Dios en mayor grado y su gran humildad al Jesús unirse compasivamente al trágico destino de la humanidad. En los capítulos 3 y 4, el autor continúa diciendo que Jesús es superior a Moisés, quien guió a Israel a través del desierto y quien construyó el tabernáculo. Jesús también es el líder del pueblo de Dios, pero en él no vemos el constructor de una simple tienda de campaña, sino de toda la creación. Luego, el autor vuelve a contar la historia de cómo los israelitas se rebelaron contra Moisés en el desierto y perdieron su oportunidad de entrar al reposo que Dios les ofreció en la tierra prometida. Así que aquí viene la segunda advertencia. Si Jesús es mayor que Moisés, ¿cuán mayores serán las consecuencias si nos rebelamos contra él? Nosotros también estamos en una clase de desierto donde tenemos que confiar en Dios para el descanso futuro en la nueva creación de Dios. Así que asegurémonos de no rebelarnos, como lo hizo Israel en el desierto, y perdamos la generosa oferta de Dios para entrar en su nueva creación. En los capítulos del 5 al 7, el autor compara a Jesús con los sacerdotes que vienen del linaje de Aarón. Su rol era representar a Israel delante de Dios y ofrecer sacrificios que expiaran o cubrieran los pecados del pueblo. Pero él señala que los sacerdotes eran ellos mismos personas imperfectas, así que debían ofrecer sacrificios constantemente por sus propios pecados, así como por los pecados de todos los demás. Algo más era necesario, así que él declara que Jesús es ese algo más. Jesús es el sacerdote definitivo, pero Jesús no vino del linaje de Aarón. Jesús era un sacerdote según el orden de Melquisedec, ese sacerdote y rey misterioso de la antigua Jerusalén, quien aparece en las historias de la vida de Abraham. También encontramos en el Salmo 110 que el rey mesiánico del linaje de David sería un sacerdote según el orden de Melquisedec.
Así que el punto del autor es que Jesús es el rey sacerdote definitivo. Él es moralmente perfecto, está eternamente disponible para su pueblo. Así que Él es superior a cualquier otro mediador entre Dios y los seres humanos. Y entonces viene la advertencia de esta sección. Rechazar a Jesús es rechazar a tu mejor y única oportunidad de estar completamente reconciliado con Dios. Así que no hagas eso. Lo que nos lleva a la última comparación en los capítulos del 8 al 10. El autor nos muestra cómo la muerte de Jesús en la cruz fue el sacrificio definitivo, superior a todos los sacrificios de animales que se ofrecían en el templo. Esos sacrificios debían ser ofrecidos constantemente, tanto cada día como anualmente en el día de la expiación. Jesús ofreció su vida una vez y para siempre, y eso fue suficiente para cubrir los pecados de todo el mundo. Así que el autor advierte a la audiencia sobre alejarse de Jesús. Es como darle la espalda a la oferta generosa del perdón de Dios. ¿Por qué harías eso? Nos dice que el sacrificio de Jesús es permanente y es el fundamento del nuevo pacto del que hablaron los profetas, donde todos los pecados son perdonados. Así que ahora que el autor ha elevado a Jesús por medio de todos estos contrastes, esta sección final es un gran reto a seguir a Jesús. Piensa en el gran panorama. En Jesús han encontrado la palabra misma de Dios. En Jesús tienen esperanza para estar en la nueva creación. Jesús es su eterno sacerdote. Él es el sacrificio perfecto. Así que ahora ellos deben seguir a todos los grandes modelos de la fe que se encuentran en la historia de las Escrituras y deben permanecer fieles a Jesús, confiando que a pesar de cualquier dificultad y persecución, Dios no abandonará a su pueblo. Ese es el flujo de pensamiento básico a través de la carta, la cual al final el autor dice que es una breve palabra de exhortación. Aquí hay algunos otros consejos para leer esta carta. Cuando el autor cite de las escrituras del Antiguo Testamento, lo cual sucede en casi todas las oraciones, detente y busca las referencias y lee la cita en su contexto original. Y a veces te confundirás, pero en la mayoría de las veces podrás ver conexiones geniales que de otra manera nunca hubieras notado, así que vale la pena el esfuerzo. También deberías saber que estos pasajes de advertencia te pondrán incómodo, y ese es el punto. No están ahí para asustarte, están ahí para mostrarte que rechazar a Jesús es tonto, porque Él es asombroso. Estas advertencias sirven al propósito principal de la carta: mostrar que Jesús es la revelación definitiva del amor y la misericordia de Dios. Y de eso se trata la carta a los Hebreos. Ahora vamos a continuar. Esta es la parte última de esta noche, con la historia de un hombre incomparable. Hace más de 2000 años existió un hombre que nació contrario a las leyes naturales de la vida. El nacimiento fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo 1:18. Este hombre, durante su infancia, atemorizó a un rey. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Este hombre, durante su niñez, impresionó a los doctores de la ley. Cuando tuvo 12 años, sus padres le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Este hombre no poseía ni influencia ni dinero. Durmió en un pesebre ajeno. María dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre
porque no había lugar para ellos en el mesón. Este hombre vivió en la pobreza y fue criado en oscuridad. Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Este hombre usó una barca ajena. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Este hombre montó en un asno ajeno, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Este hombre fue sepultado en una tumba ajena. Un varón llamado José de Arimatea fue a Pilatos y pidió su cuerpo, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Los familiares de este hombre no eran prominentes y carecían de todo entrenamiento o de educación formal. Muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Este hombre no viajó intensamente. Solamente una vez cruzó las fronteras del país en que vivía. Eso fue cuando, siendo niño, estuvo un tiempo exilado. He aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Y estuve allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor: de Egipto llamé a mí. Este hombre dominó la naturaleza, caminó sobre las olas como si fuese el viento. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron. Silenció los vientos y la mar. Levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Este hombre nunca estudió la medicina, sociología o psicología, pero ha sanado mayor número de corazones quebrantados que todos los doctores, sociólogos, psicólogos puestos juntos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este hombre sanó a las multitudes sin medicina y no cobró por sus servicios. Le trajeron a todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Este hombre es la estrella de la astrología. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Este hombre es la roca de la geología. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Este hombre es el león y el cordero de la zoología. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivía